Vamos a tratar la unidad número 3 del curso Sistemas Operativos, titulada Administración de Memoria. Vamos a tratar primero el tema número 1, jerarquía de la memoria. Cuando nosotros hablamos de un computador, debemos tener en cuenta que existen varios dispositivos que tienen capacidad de almacenamiento, es decir, que tienen memoria. Y básicamente la memoria que usamos en el computador está dividido en lo que denominamos la memoria principal, que es la que se instala a través de unos pequeños circuitos electrónicos denominados módulos o bancos de memoria, y que tienen capacidades de almacenamiento que varían en función de megas o gigas, y que pueden ser de distintas tecnologías, como pueden ser las DDR, que son las que más se utilizan hoy en día, y las cuales ya tienen 3 versiones, la DDR1, la DDR2 y la DDR3. Estas memorias se instalan en unos conectores de las placas bases llamados ranuras DDR o slots DDR. Y estas memorias son las que utiliza el sistema operativo para todas las funciones de procesamiento que va a utilizar el computador. Además, también es ahí donde se van a ejecutar todos los procesos de todos los programas que vamos a ir utilizando. Pero sin embargo, no todo es usado por la memoria principal. También tenemos una memoria de almacenamiento secundario donde están almacenados básicamente los datos, y está conformada por lo que denominamos el disco duro. En el disco duro también tenemos una memoria que es una memoria secundaria donde están almacenados todos los archivos que se van a utilizar dentro de un proceso. La memoria secundaria tiene una característica a diferencia de la principal, que es mucho más grande en capacidad de almacenamiento y también tiene un costo mucho menor. ¿En qué otros lugares podemos encontrar memoria dentro del computador? El microprocesador, que es el principal componente del computador, que puede usted elegir dentro de productos de Intel o AMD. Tenemos en Intel los procesadores denominados Core. En este momento Intel está trabajando con el Core i3, Core i5, Core i7, de primera, de segunda y de tercera generación. Mientras que AMD está trabajando con unos procesadores llamados Athlon, Phenom, y a esto se suma un nuevo procesador denominado Apple. Estos procesadores, sea en Intel o en AMD, tienen una memoria de almacenamiento que denominamos la memoria caché. Y es la memoria caché que de alguna u otra manera va a hacer uso, digamos, del almacenamiento de la memoria principal, o también llamado almacenamiento primario. Y este almacenamiento primario, cuando es sobrepasado, se hace uso del almacenamiento secundario. De tal manera que nosotros podamos utilizar diferentes tipos de dispositivos para almacenar información. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este trabajo es el tiempo de acceso. Ese tiempo de acceso va a ir disminuyendo cuando pasamos de la memoria secundaria a la memoria primaria, y de la memoria primaria a la memoria caché, y va a ir generando un cuello de botella cuando hacemos el proceso inverso, cuando la información vaya de la memoria caché a la memoria primaria y luego a la memoria secundaria. Por eso que en un determinado momento en que estamos usando un computador puede producirse un pequeño retardo, porque en ese instante se genera un cuello de botella y el sistema operativo retarda un poco la respuesta del equipo ante una determinada
ejecución o proceso que se está realizando. La memoria principal básicamente está compuesta, como ya dijimos, por dispositivos semiconductores, básicamente memorias RAM, que son las iniciales de Random Access Memory, que son circuitos electrónicos digitales que son capaces de almacenar información en forma binaria, pero al mismo tiempo en forma temporal. Es decir, requieren de un suministro eléctrico cada cierto tiempo para que esta información no se borre. Y este tiempo que utiliza el sistema para refrescar esa información se denomina el tiempo de refresh. Y estos tiempos de refresh hacen que la memoria RAM tenga un cierto consumo de energía. La memoria RAM, básicamente denominada RAM principal, es utilizada para que ahí podamos ir guardando los datos e instrucciones que se van a ir procesando en un futuro no inmediato. Y son lugares donde yo puedo leer información, modificar información o borrar información. Y esta característica muy especial hace que la memoria RAM sea muy útil dentro del equipo. La memoria RAM básicamente está siendo usada a través de dispositivos no volátiles, pero sin embargo tenemos dos categorías, las denominadas DRAM, que son las que se usan en la fabricación de estos pequeños módulos llamados bancos de memoria o módulos de memoria RAM, y las llamadas SRAM, que son las que se utilizan en la memoria caché. Las memorias de RAM se caracterizan por tener una composición electrónica conformada por un condensador y un transistor tipo FET o MOSFET, mientras que la memoria SDRAM es una memoria que usa un circuito electrónico mucho más complejo. ¿Qué ganamos con una? ¿Qué ganamos con la otra? Las memorias de RAM son memorias que tienen como principal desventaja su consumo de energía, es decir, requieren que cada cierto tiempo esa información almacenada en dicha memoria pueda ser refrescada, mientras que las memorias SDRAM son memorias que no requieren ese refresh y por lo tanto consumen menos energía. ¿Cuál es la desventaja de la SDRAM? Que son complejas de fabricar, ocupan mucho espacio y por lo tanto no se pueden fabricar con demasiada capacidad de almacenamiento. Por eso que básicamente estas memorias que son utilizadas en las memorias cachés se expresan a duras penas en unos cuantos megas, mientras que las SDRAM, que son más simples de fabricar, menos costosas, se pueden crear para grandes capacidades de almacenamiento, generando una matriz tanto de eje horizontal como de eje vertical para permitir el grabado de información. Y estas memorias SDRAM se encuentran hoy en día dentro de los microprocesadores, mientras que las memorias DRAM se encuentran instalados en pequeños módulos en las placas bases. Otra memoria que también utilizamos es una memoria denominada ROM. En esta memoria básicamente reside un programa que es el que de alguna u otra manera va a ir estableciendo ciertas condiciones dentro del computador. Este programa es grabado por el fabricante de un dispositivo del computador llamado placa base y ahí se instala un chip llamada memoria ROM. Esta memoria ROM se caracteriza por ser una memoria donde básicamente ya tenemos instalada información por parte del fabricante. Tiene ahí instalada un pequeño firmware que viene a ser un pequeño software que le va a permitir al BIOS o a la ROM tener un control
de los dispositivos instalados en el computador. Va a determinar si un dispositivo está bien instalado, si un dispositivo está correctamente conectado, si tiene o no algún fallo, y además es el que va a iniciar el arranque del sistema. Esta memoria tiene un software, un programa al cual se accede cuando se configura un computador para hacer configuraciones de rutas de boteo, para hacer configuraciones de fechas y horas que son luego tomadas por el sistema operativo, y para hacer configuraciones de dispositivos, tanto dispositivos de entrada y salida como de los puertos que permiten la conexión de los periféricos. Pero sin embargo, las memorias ROM modernas se les denomina flash porque tienen una característica muy particular. Estas memorias son en realidad denominadas EEPROM, es decir, son memorias grabables y borrables eléctricamente. ¿Esto en qué me sirve? Cuando pase el tiempo y yo tengo un computador, ese firmware o ese software que tiene instalado la BIOS internamente se vuelve inadecuado para las nuevas aplicaciones que se van creando. Entonces los fabricantes de estas BIOS, de estas placas bases, generan actualizaciones sobre el software que tiene instalado la BIOS. Yo los puedo descargar de internet y hacer una actualización por paquetes. Y lo va a hacer internamente sin que dañe el equipo. Esta práctica es muy común hoy en día cuando se requiere potenciar un poco el desempeño de la placa base bajo un determinado sistema operativo que va apareciendo luego de que en el mercado ha estado siendo utilizado la placa base optimizada en un sistema operativo de versión anterior. La memoria caché que está instalada en el microprocesador. ¿Cuál es la función en sí de la memoria caché? La memoria caché, en primer lugar, tiene 3 niveles. El nivel 1, que es al que nos estamos refiriendo, es usado básicamente para almacenar lo que vienen a ser datos e instrucciones que van a ser procesadas en un instante inmediato. Mientras que la memoria caché de segundo nivel es la que va a ser utilizada básicamente en un futuro próximo. Y la memoria caché de tercer nivel es la que se utiliza para operaciones de coma flotante, o también denominado acarreo. Cuando nosotros hacemos una comparación de lo que es la memoria caché, un ejemplo muy similar a lo que ocurre con un procesador viene a ser la cola de una entidad financiera en una fecha donde hay muchos pagos, fin de mes. Cuando nosotros vamos a una entidad financiera, suele ocurrir que encontramos una cola grande y no todas las personas podemos pasar a la oficina donde están los operadores de esa entidad financiera para podernos atender. Entonces es necesario que nosotros hagamos una cola fuera de la oficina donde estamos yendo a hacer un trámite, y las personas que se encargan de la seguridad van haciendo ingresar a las personas por grupos, dependiendo del aforo que tenga dicha oficina. Significa entonces que las personas que están dentro son las personas que están próximas a ser atendidas. Las personas que están fuera son las que van a ser atendidas en un futuro intermedio. Y las personas que están adentro son el equivalente a los datos e instrucciones que están almacenados en la memoria caché de primer nivel. Las personas que están fuera son los equivalentes a los datos e instrucciones que van a ser atendidos en un futuro no inmediato. Y los que van a ser usados en un próximo proceso son los que se llaman la memoria caché de tercer nivel o la memoria caché del coma flotante o del punto flotante.
La memoria caché antiguamente estaba ubicado en la placa base, pero eso hizo que el desempeño de estas memorias no sean adecuadas. Y hoy en día estas memorias están integradas dentro del microprocesador para aumentar su desempeño, las de los 3 niveles, pero no todos los microprocesadores tienen estos 3 niveles. Tendríamos que ver en la datasheet que proporciona el fabricante del producto si es que el procesador que yo elijo es el adecuado para lo que yo necesito. Entonces significa entonces que un procesador que tenga memoria caché de 3er nivel me va a ayudar y va a ayudar al sistema operativo que pueda ejecutar instrucciones denominadas 3D, o va a ser más adecuado para aplicaciones de este tipo. En resumen, entonces, el microprocesador tiene su memoria caché. Esta memoria caché puede recibir instrucciones que van a ser atendidas casi inmediatamente. La memoria caché de 2º nivel son los datos que van a ser atendidos en un futuro inmediato, y la memoria RAM principal están almacenados los datos que no tienen un tiempo definido de uso y que solamente van a ser llamados cada vez que estos datos se necesitan. Hay algo que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta cuando un sistema operativo hace uso de la memoria RAM. Esto se denomina el swapping, o también llamado el método de intercambio. ¿Qué es lo que busca básicamente este método? Generar un proceso dentro del sistema operativo cuando de alguna u otra manera el proceso de acceso a la memoria queda bloqueado. ¿Qué pasa cuando estoy ejecutando una aplicación o estoy haciendo uso de un proceso y de alguna u otra manera no puedo acceder a la memoria? Entonces, en este caso se genera lo que se llama una imagen de proceso, y de alguna u otra manera el microprocesador trata de recuperar el proceso, y si no puede, lo cierra, y cuando abrimos el proceso aparece la imagen del proceso tal cual nosotros habíamos quedado antes de que se produjera el fallo. Para entender un poquito esto, seguramente a muchos de nosotros nos debe haber pasado con programas tan básicos como el Word. De repente, en un determinado momento has estado haciendo uso de un programa como el Word, que es un programa muy utilizado, y de un momento a otro, la máquina se te colgó y no tuviste tiempo de guardar el archivo. Sin embargo, cerraste el programa y cuando lo abriste, el sistema operativo te dice: tienes uno en papelera de reciclaje. Tú pones la opción recuperar y aparece el archivo hasta donde creó la imagen el sistema operativo, y por lo tanto yo puedo acceder a esa información como quedó en el momento que se creó la imagen. Pero esa imagen, ¿dónde se crea? Se crea en el disco duro del computador, y a ese proceso se le llama volcar al disco la imagen de la memoria, o también se llama el swap up. Entonces, volcar al disco la imagen de la memoria significa que mi proceso que yo estaba ejecutando se colgó, y como ya no puedo acceder a la memoria, toda esa imagen del archivo lo voy a guardar en el disco duro. A eso le llamamos lo que significa el volcar al disco o el swap out. Entonces,
Significa entonces que de alguna u otra manera, cuando nosotros estamos ejecutando un proceso, de alguna u otra manera ese proceso se va creando una pequeña imagen cada cierto tiempo en el disco duro. Cuando ese archivo que yo estaba ejecutando grabó información, se dice que es el swap out. Y cuando la información regresa al disco, a la memoria, se dice que es el swap in. Es decir, el disco entrega a la memoria la imagen. Y en el otro caso, la imagen pasa de la memoria al disco. Como en un caso, la imagen está saliendo de la memoria, se llama out. Y como la imagen está retornando a la memoria, se llama in. Entonces, el volcado, todos nosotros de alguna manera nos debe haber sucedido alguna vez lo que mencioné en el ejemplo. Otra cosa muy importante que usan los sistemas operativos es la técnica de virtualización de memoria. Muchos de nosotros posiblemente ha hecho uso de una aplicación y esta aplicación muchas veces consume más memoria de la que tenemos instalada físicamente en los módulos de memoria RAM. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. Si yo tengo una memoria de 1 GB y estoy cargando una aplicación de 2 que consume 2 GB, la pregunta es, ¿se cargará o no se cargará? La respuesta es sí, pero se hará uso de una memoria denominada virtual. ¿Esto qué permite? Que la memoria principal, que es físicamente limitada, pueda aumentar su capacidad de almacenamiento, pero sin que haga uso de una memoria física. Y esta memoria está almacenada en el disco duro. Pero tiene esta memoria un pequeño problema, que su velocidad de acceso no es lo suficientemente rápida en relación a la memoria principal. Y a esta memoria virtual que se crea en el disco se le va a llamar también la memoria secundaria. Y suele ser que en los sistemas operativos de Microsoft suele ser el 10% del espacio disponible en disco, mientras que en los sistemas operativos como Linux, esta memoria virtual suele ser el doble de la memoria RAM instalada en el computador. Y se le denomina, en el caso de Linux, se le tiene que crear una partición especial y se le denomina la partición swap, ¿no? O la partición de volcado de memoria. Muy bien, entonces la memoria principal o la memoria virtual, ¿en qué consiste? Es una memoria que no existe desde el punto de vista físico, sino existe desde el punto de vista lógico. ¿En qué momento se genera? Cuando la memoria física ya no tiene el espacio suficiente. ¿Y dónde se genera? En el disco duro. Y a eso le llamamos memoria secundaria. Otra cosa que debemos tener en cuenta son los requisitos que debe tener la gestión de memoria por parte de un sistema operativo. Cuando alguien va a diseñar un sistema operativo, tiene que tener en cuenta, cuando hace gestión de memoria, cómo se va a realizar la reubicación de los datos. Si es que en un determinado momento hacemos uso de memoria secundaria. ¿Cómo se van a proteger esos datos? ¿Cómo se va a organizar de manera lógica y física la memoria? Todos esos criterios se llevan a cabo a través de una unidad de manejo de memoria por parte del sistema operativo.
Esta unidad de manejo de memoria, llamada también por las iniciales MMU, Manager Memory Unit, básicamente es un componente que está dentro del microprocesador, y dentro de sus principales funciones es convertir direcciones lógicas en direcciones físicas. Vamos a detenernos ahí un momentito. Cuando nosotros queremos ir de un lugar a otro, tenemos que saber una dirección. Cuando nosotros queremos llevar un objeto de un lugar a otro, tenemos que saber una dirección. Esa dirección me va a decir a dónde quiero llevar la información. A eso se llama dirección física, a donde voy a llevar la información. Cuando dejo la información en ese lugar, ya no se llama dirección física, sino se llama dirección lógica. Vamos a poner un ejemplo para que usted me entienda mejor. Yo quiero llevar este objeto a la casa de un determinado amigo. Este objeto es el dato. La casa del amigo es la dirección física. Lo que voy a hacer con este objeto en la casa del amigo es la dirección lógica, es la información que se almacena dentro de esa dirección. Entonces, la unidad de manejo de memoria, el MMU, básicamente hace que cada dato tenga un número al cual yo debo usar para acceder a él. Es para que ustedes me entiendan. Voy a poner otro ejemplo. Yo quiero llamar a un amigo por teléfono. El teléfono viene a ser la dirección física, el número telefónico que yo uso para llamarlo. Lo que yo converse con él viene a ser la dirección lógica, es decir, viene a ser la información en sí. Entonces, no hubiera información si no hubiera dirección. Si no hubiera dirección, no hubiera información. Son cosas que están muy relacionadas. Otra de las funciones que tiene esta unidad de manejo de memoria es que se pueda comprobar que esta conversión sea exacta, es decir, que no haya ningún error. Y que cada dirección física tenga una dirección lógica asignada. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que debe comprobar si es que el proceso tiene el permiso para acceder a ciertas direcciones de memoria, porque si no hay control de qué procesos acceden a ciertas direcciones de memoria, se va a producir una sobreescritura de información y el proceso no va a ser ejecutado de manera adecuada. Otra de las cosas importantes también que permite la unidad de proceso de memoria es que permite el proceso de direcciones lógicas de la memoria secundaria, convirtiéndolas en direcciones para la asignación de un proceso. Entonces, el MMU está como parte del microprocesador y es el que maneja el bus de direcciones dentro del microprocesador para acceder a través del bus de direcciones tanto a la memoria física o también llamada principal como a la memoria secundaria que se encuentra en el disco duro. Otra cosa que debemos tener en cuenta, hemos dicho, es la reubicación. Cuando todo marcha bien, no vamos a tener ningún problema. Las direcciones físicas y lógicas van a funcionar sin mayores inconvenientes. Pero el sistema operativo debe ser capaz de predecir errores. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si en un determinado momento, determinadas zonas de la memoria
ya no tienen el espacio que se requiere y necesito seguir almacenando información. Entonces ciertos datos van a tener que ser reubicados en una zona diferente de la memoria. Entonces el MMU debe ser capaz de poder hacer este tipo de trabajo, que ciertas direcciones físicas con la información de las direcciones lógicas pasen a otras ubicaciones donde hay más espacio disponible. Y esta reubicación puede hacerse de dos maneras, de manera estática o de manera dinámica. ¿Qué significa de manera estática? Que se realiza antes de que el programa cargue. ¿Y qué significa de manera dinámica? Que se puede hacer cuando el programa está en plena ejecución, tanto en direcciones reales como en direcciones virtuales. Otra cosa importante es también que este MMU, que es el administrador, la unidad de administración de memoria, sea capaz también de hacer esto en el menor tiempo posible. Y a eso le vamos a llamar el tiempo de ejecución. Esto va a ser crítico cuando el volumen de información que se traslada o que se usa es muy grande dentro del computador. Y es obvio suponer que a mayor volumen de direcciones, la administración del MMU va a ser también limitado. Es por este motivo que hay placas bases que tienen un MMU incorporado que tiene restricciones de memoria RAM. No todas las computadoras pueden aceptar toda la memoria RAM que yo quisiera. Están restringidas por el MMU. Las placas bases más modernas soportan como máximo 32 GB de memoria RAM. Pero hay otras que soportan 16, hay otras que soportan 8, hay otras que soportan 4. ¿De qué depende? De que puedan soportar más o menos memorias. Dependen del MMU que tienen integrados en el computador. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata el MMU? El MMU recibe una dirección física. Y esa dirección física está almacenada en un registro que se llama el registro base. Esa la recibe del microprocesador, lo suma con lo que tiene almacenado en el registro índice y da lo que se denomina una dirección física. Y esa dirección física lo lleva a la memoria. Y en la memoria toma la dirección lógica para almacenar o cambiar la información que tiene ahí en dicha localidad de memoria. Otra cosa muy importante que tiene que tener el MMU es la capacidad de proteger la data que se va a ir poniendo en la memoria. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Se debe comprobar si las direcciones que se han establecido a través del MMU son las correctas y que corresponden a las ubicaciones en las cuales han sido asignadas. Y estos pueden hacerse de manera dinámica o, como ya dijimos, de manera estática. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para comprobarse dentro de un proceso de ejecución? En primer lugar, el sistema operativo debe hacer referencia a la memoria del programa y obviamente el hardware debe tener la capacidad de también proteger la información. Por eso que muchas de las memorias cuentan con lo que se denomina el bit de paridad, que viene a ser un bit que es capaz de proteger la información dentro de la memoria. En resumen, entonces, si yo tengo una dirección lógica determinada y tengo un límite, voy a poder establecer si a través de una comparación, si es que el dato que yo estoy estableciendo es el correcto para la localidad de memoria que yo necesito.
Otra cosa muy importante es el comportamiento del MMU. Esto va a permitir que uno o más procesos puedan ejecutarse de manera simultánea en la memoria principal. Y busca también permitir que cada proceso al cual acceda exista una copia para que nosotros podamos generar lo que se llama la imagen o el volcado al disco duro. Otra cosa importante es que podamos tener acceso a la estructura de datos donde se está diseñando la aplicación y también podamos tener control y accesos a los recursos asignados a dicho proceso. Otra cosa muy importante también es la organización lógica que se establece en el gestor de memoria. La gran mayoría de los programas se organiza por módulos. ¿Qué significa esto? Que los módulos, antes de cargarse la aplicación, los módulos ya están definidos. La otra es que no se definan al momento de cargarse, sino que se vayan definiendo conforme se vayan utilizando y que se vayan otorgando en función de cómo vamos utilizando la memoria. Otra cosa importante también es la organización física. La organización física va a permitir que la memoria se organice por niveles. Estos niveles van a permitir que el programa puedan usar los datos y que no exista lo que se denomina un desbordamiento o una superposición de información, y que cada módulo, por más de que esté trabajando de manera independiente, estén relacionados entre sí. Y otra cosa también importante es que nosotros debemos saber de cuánto espacio dispone cada aplicación para poder programar adecuadamente el sistema operativo. ¿Cuál es el ciclo de vida de un programa o de un proceso? Básicamente el ciclo de vida está conformado por las siguientes etapas. La primera etapa es la compilación. En la compilación se produce la traducción del código fuente del programa en un objeto que yo pueda controlar o administrar. Por ejemplo, la compilación consiste, por ejemplo, desde que yo hago un clic sobre mi control de volumen de mi computador hasta el momento que se produce la subida o la bajada del volumen en el computador. Otra cosa muy importante también es el momento en que se produce el ensamblaje. Es el momento en el cual el sistema operativo entrega a la BIOS la solicitud del usuario y es procesada y ejecutada por el microprocesador. Y finalmente tenemos la carga. La carga es el proceso a través del cual el sistema operativo asigna los recursos necesarios a cada aplicación para que se pueda ejecutar en el computador. Cuando un programa se ejecuta sobre un sistema operativo determinado, existe un proceso previo llamado el cargador, que es el que suministra al programa todos los bloques de memorias en los cuales se va a ejecutar dicha aplicación. Estos bloques de memoria que se van a hacer uso se pueden ir incorporando a medida que el programa vaya necesitando mayor cantidad de memoria. Y este ensamblaje puede hacerse de dos maneras: un ensamblaje dinámico y un ensamblaje por bibliotecas compartidas. En la etapa de ensamblaje de un programa por bibliotecas compartidas es incorporar al archivo ejecutable una serie de archivos que son capaces de cargar una determinada aplicación. Y estos archivos se conocen normalmente con el nombre de archivos dinámicos de librería, o también llamados DLL. Y en los casos del sistema operativo Linux se conocen con las iniciales de SO. Entonces estos son los que van a generar este tipo de trabajo. Otra cosa importante que debo tener en cuenta son las técnicas denominadas overlays. Las técnicas denominadas overlays se van a producir cuando yo estoy ejecutando las aplicaciones y en un determinado momento ya me he quedado sin espacio en memoria. Y puede suceder varias cosas. Puede suceder
que hayan existido aplicaciones que ya no estoy utilizando, entonces se produce una reubicación de los datos, haciendo un uso más racional de la memoria. O puede suceder que cada aplicación que yo estoy usando van a irse ejecutando en espacios diferentes de la memoria y de manera simultánea. Básicamente, la evaluación de la técnica de overlay permite, en primer lugar, que un programa se puede ejecutar en la memoria física en el menor espacio lógico posible y no requiere soporte del sistema operativo en sí. Además, es difícil de organizar un programa para que eso pueda ser usado de manera limitada. Gracias por venir al primer tema de la unidad número 3, denominada Administración de Memoria.